¿Los audífonos los tienes ahí arriba? Tráelos a... Ajá. Hola, bueno chicos, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Hoy vamos a estudiar los últimos dos criterios para estudiar la convergencia de series. Son de hecho, bueno, métodos bastante interesantes y bastante útiles cuando la serie que estemos estudiando a simple vista se ve pues complicada. El primer criterio que vamos a estudiar hoy se llama criterio del cociente. Es un criterio del cociente. Cociente, ya saben ustedes, hace referencia a una división. ¿En qué se basa este criterio del cociente? Bueno, tenemos nosotros una serie de esta forma y entonces lo que tenemos que hacer es evaluar un límite. El límite que nosotros vamos a evaluar es el siguiente. Cuando n tiende a infinito, del valor absoluto de an más 1 entre an. Si se dan cuenta, el valor absoluto lo que hace es eliminar o cancelar, digamos, de alguna manera, cuando son series alternantes, la alternancia de las series. Y entonces tenemos aquí nosotros, bueno, podemos tener tres resultados. Y dependiendo del resultado del límite, vamos a decir si la serie converge o diverge. Primero, el primer resultado es si la serie es menor que 1, que es lo que vamos a buscar, a tratar de buscar. Si el resultado de este límite nos da un número menor que 1, vamos a decir que la serie es convergente, vamos a decir que la serie converge. Entonces, la serie va a tener una suma final. Ok, esa es la primera parte. La segunda parte es si la serie es mayor que 1, entonces vamos a decir que la serie diverge. Entonces aquí este criterio a simple vista nos puede dar convergencia y divergencia, tal cual, convergencia y divergencia.
Recuerden que algunos métodos no nos dicen si divergen, solamente nos dicen si convergen, pero si no funciona el método, no nos dice nada, no podemos sacar conclusiones acerca de ese método. Y bueno, la tercera parte es, si este límite es igual a 1, entonces sucede esto que les estoy platicando, no se puede hacer conclusiones. Vamos a poner, no se puede decir nada sobre la convergencia. Sobre la convergencia o divergencia. Entonces, aquí ya tenemos pues una guía de qué es lo que vamos a tener. Si el límite es menor que 1, la serie va a ser convergente. Si el límite es mayor que 1, la serie va a ser divergente. Y si el límite es igual a 1, no vamos a poder decir nada de la serie. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que buscar otro método que nos sirva para estudiar la convergencia o la divergencia. ¿Cuándo es útil utilizar este método? Les comentaba, estos últimos dos métodos para el estudio de la convergencia o la divergencia se utilizan cuando la serie a primera vista se vuelve un poco complicada, se ve un poco complicada. Pero este primer criterio del cociente generalmente se utiliza cuando tenemos factoriales, cuando la serie involucra factoriales. Entonces, esta podría ser como la clave. No quiere decir que va a solucionar todas las series que contengan factoriales, pero sí puede ser útil en el análisis de las series que contengan factoriales. A lo mejor muchas series que contengan factoriales no podemos hacer conclusiones con este método, pero pues es útil. Entonces, con lo que nos tenemos que quedar son con estos tres puntos que están por acá. Convergente, menor que 1. Divergente, mayor que 1. Y no se puede utilizar este método cuando el límite es exactamente igual a 1. Bien, entonces vamos a escribir un primer ejercicio. El ejercicio que vamos a escribir es este. La serie de 1 igual a... La suma de n igual a 1 hasta infinito de 2 a la n entre n factorial. Si nosotros tratamos de resolverlo por cualquier otro método que conocemos, vamos a darnos cuenta que, bueno, de hecho nos metemos en bastantes problemas. Si queremos utilizar el criterio de comparación, no hay nada que comparar, o más bien, en la comparación tal cual sería esta serie, no podemos hacer una comparación. ¿Qué otro? Si tratamos de utilizar el criterio del término enésimo, bueno, tendremos que derivar esto, el factorial, y eso es, bueno, se podrá tornar complicado. Entonces, realizando lo que les platiqué, si nosotros observamos que la serie contiene factorial, lo que tenemos que utilizar es el criterio del cociente. Y el criterio del cociente no es más que el límite cuando n tiende a infinito de la serie, bueno, más bien del valor absoluto, pero en este caso, bueno, sí hay que ponerlo tal cual, de la serie n más 1, entonces aquí sería n más 1, n más 1 factorial, entre la serie original, o sea, 2 a la n, Profe, n factorial. Y esto, y tenemos que resolver, bueno, ese límite. Pero eso es bastante sencillo. profe, El límite cuando n tiende a infinito de... Si nosotros hacemos la división de esta fracción, o ustedes saben que es este por este, y esto me quedaría 2, que multiplica 2 a la n, que multiplica n factorial. 2 por 2 a la n, lo escribo por si hay algún perdido en álgebra, es igual a 2 a la n más 1. Simplemente estoy separando en fracciones, no, en las potencias bases. Ahora, este por este, me quedaría 2 a la n y después n más 1 factorial. Y ahora lo que tenemos que hacer es operar con eso que tenemos por ahí. Automáticamente se dan cuenta que el 2 a la n, se dan cuenta que el 2 a la n con el 2 a la n se reduce porque es exactamente el mismo término. Entonces por aquí tenemos el límite cuando n tiene infinito de 2, n factorial. Y bueno, n más 1 factorial, ustedes saben que se puede descomponer con n más 1 y después n factorial.
Esto que está aquí es exactamente lo mismo que está acá. Lo estudiamos al principio de esta unidad cuando veíamos las propiedades de los factoriales. Bien, una vez teniendo esto, aquí otra vez se dan cuenta que este n factorial se puede reducir con este n factorial y finalmente me queda un límite bastante sencillo de resolver. Y generalmente, cuando utilicen este tipo de criterios, el límite final, el límite va a ser bastante simple en ocasiones, no siempre. Entonces aquí el límite es 2n más 1 y el resultado de este límite, bueno, ustedes saben cuál es el resultado de este límite. El resultado de este límite es, ¿cuánto es? 0. ¿Cuál es el resultado del límite? 0. Cero. ¿Cuál es el resultado del límite? 0. Cero y converge. Disculpen, ¿cuál es el resultado del límite? 0. Ajá, 0. Es 0. Y como 0 es menor que 1, podemos establecer que por el criterio del cociente, esta serie es una serie convergente. Entonces, esta serie converge. Y bueno, ¿alguien tiene alguna duda? Es bastante simple. Yo, profe. ¿Qué pasó? Soy Jorge, profe, me siento algo mal, la verdad no quiero. Voy a subir al rato la clase a YouTube, es que me duele mucho la cabeza. Sí, descansa. Bueno, antes de que te Está vayas, bien, profe, nada al más rato veo. escucha por favor. Su examen final va a ser el día, a ver, déjame ver. El examen de esta unidad, creo que eso los había comentado, pero aprovecho para Sí, sí, nos dijo. Bueno. volvérselos a decir. Les dije que les iba a dar las clases todos los días, pero no va a ser así. Les voy a dar clases hoy, mañana, y después el lunes, el miércoles de la siguiente semana, y su examen va a ser el viernes 12. El viernes 12 va a ser su examen, va a durar 2 horas, de 6 a 8. En ese examen, bueno, de 6 a 8 nada más, y ya, con eso. Con eso Está terminamos. bien, profe. Sale, cuídate, Jorge. Muchas gracias. Sí, igualmente. Bien, ¿alguien tiene alguna duda? Sí, ahí 2n más 1 por n enésimo, porque dio 2 por 2n más por por n factorial. ¿Cómo que por qué? Lo coloqué hace rato. Ajá. Lo coloqué hace rato, Uriel. No. Les dije que 2 por 2 a la n es igual a 2 a la n más 1. Es una suma de potencias. De álgebra básica. Vale, gracias. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno. Este es el primer ejercicio. Se dan cuenta, no es nada complicado, es más de lo mismo. Solamente hay que revisar el criterio. Hay que, bueno, calcular bien el límite y el resultado del límite pues nos va a decir qué es lo que tenemos que, que decir, si es convergente, divergente o no es aplicable el método. La siguiente serie es esta. Es esta que está por acá. Si se dan cuenta, ya es una serie un poco más compleja y vamos a aplicar justamente el criterio del cociente. Aplicando el criterio del cociente, entonces, esto es el límite cuando n tiende al infinito del valor absoluto de, primero es la serie con n más 1, es decir, donde yo vea una n, lo que voy a hacer es reemplazarlo con n más 1. Entonces, aquí va a ser n más 1 al cuadrado, después va a ser 2n más 2, ay Dios, 2n más 1, porque el más 1 es el de la exponente original y el más 1 es el que se le agrega. Y después por acá tendremos 3n más 1. Ahí está. La serie con el enésimo más 1 dividida entre la serie original. O sea, entre n cuadrada por 2 a la n más 1 y después por 3 a la n. Bien. Si nosotros hacemos la operación esta que está aquí, si nosotros operamos
el límite podemos establecer un límite más sencillo. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito, de la división de eso, ¿cuánto nos quedaría la división? Este por este. La división nos quedaría 3 a la n que multiplica a 2, voy a colocarlo así, por 2 a la n más 1 por n más 1 al cuadrado. Eso es el numerador. Ahora, esto por esto, lo voy a colocar como 3 por 3 a la n. Están de acuerdo que esto es igual a la 3 a la n más 1. Y están de acuerdo que esto es igual a 2 a la n más 1 más 1. O sea, no estoy alterando nada, solamente lo estoy arreglando a convenir. Después, yo por acá tengo el 2 a la n más 1 y después tengo por n cuadrado. Si yo hago las operaciones correspondientes, se dan cuenta que este 3 a la n se reduce con este 3 a la n. ¿Qué más se reduce? El 2 a la n más 1 se reduce con este que está aquí arriba. Y finalmente lo que me queda es igual a, bueno, me queda 2 tercios del límite cuando n tiende al infinito de, en el numerador solamente me queda n más 1 al cuadrado y en el denominador solamente me queda n cuadrado. Y entonces aquí ustedes automáticamente y súper rápido se dan cuenta que el límite de esta, bueno, que el resultado de este límite realmente es 2 tercios multiplicado por 1, porque el límite, este límite que está por acá, justamente es 1. Entonces, como el resultado finalmente es 2 tercios es menor que 1, y por lo tanto la serie es convergente, o la serie converge. Ahí está aplicado el criterio del cociente con otro ejercicio. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo, profe, ¿Qué pasó? me perdí en cuando saca el segundo paso, en donde bueno, el por qué se repite el 2 y el 3 de acá. ¿Por qué se repite el 2 y el 3? Ajá. A ver, ¿estás de acuerdo? Bueno, en el numerador, el término del numerador es creado al multiplicar este por este, ¿sí o no? Ajá. Entonces, Sí. originalmente, si yo no hago ninguna descomposición, el numerador me queda 3 a la n, que multiplica a n más 1 al cuadrado, que multiplica a 2 a la n más 1 más 1. Así me queda. Pero te digo que hay que acomodarlo de tal manera que esto sea, bueno, conveniente para poder hacer las eliminaciones o las reducciones. Este término, el 2 a la n más 1, lo puedo reacomodar como 2 a la 2 por 2 a la n más 1. O sea, esto que está aquí es exactamente igual a esto que está acá. O sea, es álgebra. Cuando tú haces x por x, el resultado te da x cuadrada porque lo que haces es sumar las potencias. 1 más 1 es 2. Entonces aquí es exactamente lo mismo. Aquí el 2 tiene una potencia 1. 2 a la n más 1 más la potencia del 2 te va a quedar 2 a la n más 1 más 1 o 2 a la n, o 2 a la n más 2, como tú lo quieras expresar. ¿Sí o no? Y lo mismo sucede con el 3 a la, con este 3 a la n más 1. Lo voy a escribir aquí. 3 a la n más 1 es igual a 3 por 3 a la n. Simplemente se suma la potencia. Ahora, si tengo, bueno, creo que ya quedó claro. ¿Sí quedó claro? Sí. Bien. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Seguro? No. Bueno. Por aquí hay un inciso número C, no, es un inciso C, el tercer inciso, pero eso no lo voy a resolver. No, esperaría que ustedes, bueno, cuando estén transcribiendo los apuntes, lo puedan seguir. Viene realmente paso a paso cómo se llevó a cabo. Hay un límite por ahí que es un límite especial, digamos especial porque tiene una manera de resolverse, pero ahí está resuelto el límite. Ustedes cuando hagan la reducción van a llegar al siguiente límite. El límite cuando n tiende a infinito
de 1 más 1 entre n a la n. Y el resultado de este límite es el número de Euler, que es igual a, bueno, ustedes saben cuánto va el número de Euler, 2.71 con muchos decimales. Bueno, entonces aquí ustedes, como este es el resultado de nuestro límite o el límite que ustedes van a evaluar, esto es mayor que 1 y por lo tanto el resultado, o bueno, la serie original del inciso número C es una serie divergente. Pero lo interesante aquí es que ustedes lleguen a este resultado. Espero que lo puedan seguir. De hecho, ese límite está interesante. Bueno, y finalmente el último ejercicio. Voy a hacer esto. Y aquí justamente vamos a aplicar lo que les había comentado. O cuál es la ventaja de este método. De n igual a 0 hasta infinito, de una serie que es una serie alternante. Ya saben que es una serie alternante porque justamente tiene esto que causa la alternancia cuando esté sumando los términos. Y de el resultado de esa serie, si converge o diverge. Igual aplicando el criterio del cociente. ¿Cómo aplicamos el criterio del cociente aquí? Bueno, primero tenemos que calcular el límite cuando n tiende a infinito. Al calcular valores absolutos, estamos básicamente diciéndole a la parte de la alternancia, no me interesas porque tengo valor absoluto. Entonces no me importa si es positivo o negativo. El valor absoluto hace que todos los valores sean positivos. Entonces esta parte no la voy a considerar, la parte de la alternancia. Entonces solamente tengo que considerar la parte de las n's. Primero tengo que colocar n más 1. Por lo tanto, donde haya una n, debo de colocar n más 1 sobre, aquí sería n más 1 más este 1 original que tengo por acá, me quedaría n más 2. Entre la serie original, y la serie original sabemos que es raíz de n entre n más 1. Ahí está. Entonces, si nosotros hacemos la operación de fracciones por ahí, tenemos que nos da raíz de n más 1, que multiplica n más 1, después nos da en el denominador raíz de n, que multiplica n más 2. Ustedes, como son súper listos, se dan cuenta. ¿De qué se dan cuenta? Bueno, aquí esto y esto es la misma base, entonces esto lo puedo colocar como n más 1 a la 3 medios. Y en el denominador, pues me quedaría, cuando yo haga la multiplicación este por este, me da n a la 3 medios más 2 raíz de n, o n a la 1 medio. Y si yo quiero evaluar este límite, chicos, si yo quiero realizar este límite, por los límites infinitos, yo sé que la potencia más grande en el numerador de la n es justamente 3 medios. Y la potencia más grande en el denominador de la n es 3 medios. Por lo tanto, ¿a cuánto tiende este límite? 1. Ajá, este límite tiende a 1. Y como el límite tiende a 1, este criterio no es concluyente. Entonces, podemos escribir que no podemos concluir nada. Esta es una respuesta correcta. Entonces, se debe probar otro método. Se debe probar otro método. Y justamente aquí entra el método, el último método que vamos a estudiar hoy. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda con respecto a esto? Se dan cuenta que es algo súper sencillo, es algo bastante fácil, es algo bastante simple. ¿Sí o no? ¿Dudas? No. No. Bien. Entonces, el último método que vamos a... el último método para probar convergencia y divergencia es el siguiente. Este método se conoce como el criterio de la raíz. ¿Y qué dice el criterio de la raíz? Bueno, el criterio de la raíz, igual, tengo una serie que contiene dentro una sucesión y vamos a tener exactamente los mismos 3 casos. Pero ahora, lo que vamos a calcular en lugar de una división, por eso se llama el criterio, el anterior, el criterio del cociente, lo que vamos a calcular ahora va a ser una raíz, y va a ser una raíz muy particular, porque va a ser una raíz enésima, es decir,
Vamos a calcular una raíz enésima de el valor absoluto de la serie original. ¿Por qué el valor absoluto sería necesario aquí? Bueno, saben que no podemos calcular teóricamente raíces de números negativos, entonces el valor absoluto debe aparecer. Y también voy a tener aquí yo 3 casos. ¿Cuáles van a ser los 3 casos que voy a tener? Exactamente los mismos 3 casos del criterio pasado. Los 3 casos, ¿cuáles son? Bueno, primero, si el límite es menor que 1, exactamente igual, la serie converge. Si el límite es mayor que 1, la serie diverge. Y si el límite es igual a 1, no podemos decir nada. Tenemos que buscar otro método. No podemos concluir nada. ¿Se dan cuenta? Es exactamente lo mismo. Por eso son sencillos. El criterio es el mismo. Lo único que tenemos que hacer ahora, en lugar de una división, calcular una raíz. ¿Cuándo es útil este método? Pues como vamos a calcular raíces enésimas, este método es útil cuando la serie tiene cosas elevadas a potencias enésimas. Por ejemplo, ¿qué les gustaría? 2 a la n sobre 5 a la n, que sería, bueno, esto sería igual a 2/5 a la n. Esto podría resolverse súper sencillo con con este método, justamente porque tengo una potencia enésima. Entonces, este método lo vamos a calcular cuando tengamos potencias enésimas. ¿Alguna duda con respecto a esto? Que es el dónde se va a ocupar el método. Para este método solamente tengo un ejercicio, pero con esto es suficiente, estoy seguro. Antes de borrar la lámina, ¿alguien tiene alguna duda? No, profe. No. Bien, No. el ejercicio que vamos a estudiar el día de hoy es el que sigue. Bueno, con rojo no. Es este. La suma desde n igual a 0 hasta infinito de Euler a la 2n sobre n elevado a la n. Si nosotros quisiéramos resolver esto utilizando el criterio del término del límite enésimo, del término enésimo, bueno, podríamos tratar de hacerlo. ¿Por qué? Porque aquí lo único que tenemos que hacer, vaya, es calcular el límite de la sucesión y si el límite es diferente de 0, entonces la serie diverge. Sabemos eso. Pero si nosotros si calculamos el límite así tal cual, sin sustituir, primeramente me da o nos daría infinito entre infinito. Además, que infinito al infinito está indefinido. Entonces, podríamos derivar. La derivada de esto, ¿cuánto sería? 2e a la 2n entre n por... Bueno, aquí la fórmula de derivación de esto es una variable elevada a la variable. No recuerdo cómo es la derivada de esta. Bueno, la fórmula no me la sé de memoria, pero lleva es una suma y tiene logaritmos y muchas cosas. Entonces se complica por aplicando el primer criterio que nosotros observamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar el criterio de la raíz. ¿Cómo se aplica el criterio de la raíz? Bueno, tenemos que calcular el límite cuando n tiene infinito de la raíz enésima de el valor absoluto de lo que tenemos dentro de, bueno, de nuestra sucesión, de la sucesión de la serie. Ahora, ¿cómo resolvemos eso? De hecho, eso está súper sencillo de resolver. ¿Por qué? Porque ustedes saben que bueno, voy a escribirlo todo. Límite cuando n tiene infinito. Ustedes saben que una raíz se puede escribir como a la 1 sobre n. Esto es lo mismo que esto, pero en forma de potencia fraccionaria. Es la expresión algebraica de la raíz en forma de potencia fraccionaria. Ahora, siempre que nosotros tengamos en una división a sobre b elevada a alguna potencia, nosotros podemos elevar cada parte a la potencia. Lo mismo sucede aquí. Como podemos elevar cada parte de la fracción a la potencia fraccionaria. Entonces, ¿cómo me quedaría? ¿Cómo me queda?
¿Cómo me queda? Me queda E a la 2n sobre n y n a la n sobre n. Y aquí, si son listos, mágicamente, bueno, no mágicamente, algebraicamente, se reduce el n sobre n, por acá también se reduce el n sobre n, y solamente en el numerador me queda Euler al cuadrado y en el denominador me queda n. Ahora, ¿cuál es el límite de esta expresión? ¿A cuánto tendería o tiende ese límite? Este límite tiende a algo dividido entre infinito, es 0. Entonces, como es 0, 0 es menor que 1, por el criterio de la raíz enésima, podemos concluir que esta serie es convergente o que esta serie converge. ¿Dudas? ¿Preguntas? No. Bueno, estos ya son todos los criterios para revisar convergencia o divergencia. Todos los criterios. Ahora, ¿qué es lo que vamos a estudiar? ¿Qué es lo que vamos a estudiar ahora? Lo que vamos a estudiar es, bueno, voy a dar un breve, súper breve repaso de lo que ya hemos visto. Aquí, en el PDF que les voy a mandar el día de hoy, tomé una tabla del libro que estoy utilizando de matemáticas de cálculo integral para que sea más sencillo para ustedes. Esto es como el resumen de lo que hemos visto hasta este momento. Aquí tenemos los diferentes tipos de series. Bueno, primero el nombre del criterio, el tipo de cómo debe de ser la serie, y aquí arriba, bueno, voy a colocar esto para que pueda editarlo. Aquí arriba me dice cuándo es convergente, cuándo es divergente, y bueno, algún comentario sobre el criterio. Por ejemplo, el primero es el criterio del término enésimo. Y aquí la única condición que me da el criterio del término enésimo es divergencia. ¿Qué quiere decir? Que la serie original va a diverger cuando el límite sea diferente de 0. O sea, si es 1, si es 2, si es 3, si es 0.5, si es un número que nosotros podamos contar, si es infinito, la serie va a diverger, solamente aplicando el límite directamente. Y aquí el comentario dice, este límite, bueno, más bien, este criterio no puede ser utilizado para mostrar la convergencia, o sea, solamente nos dice si la serie diverge. Eso es importante. Bueno, después estudiamos series geométricas, y ya saben que para que una serie geométrica converja, el valor de R debe de ser menor que 1. Series telescópicas. Las series P, ya saben que para que converja, P debe de ser mayor que 1, y para que diverja, P debe de ser menor que 1. La serie alternante, aquí están las dos cosas que deben de checar para las series alternantes. El criterio de la integral, bueno, aquí te están diciendo que debe ser decreciente, y converge cuando la integral converge y diverge cuando la integral tiende a infinito. Y los últimos dos, bueno, no, los últimos dos que vimos hoy, el criterio de la raíz, converge cuando el límite es menor que 1, diverge cuando es mayor que 1, no se puede aplicar cuando es igual a 1. El criterio del cociente, igual lo mismo, converge cuando es menor que 1, diverge cuando es mayor que 1, y no se puede aplicar cuando es 1. Y los términos que vimos, bueno, los criterios que vimos la semana pasada, los criterios de comparación. Comparación directa, converge cuando esto se cumple, o diverge cuando eso se cumple, dependiendo qué serie utilizaron para comparar. Si la serie original converge, bueno, pues la serie que ustedes utilizaron para comparar converge, entonces la serie que están estudiando converge. Si la serie que utilizaron para comparar diverge, entonces esta serie o la serie diverge. Y finalmente, el criterio de comparación del límite, igual, aquí lo único que tienen que hacer es calcular el límite de AN sobre N. Y si ese límite es un número que ustedes puedan contar mayor que 0, entonces la serie va a converger o diverger, dependiendo de si la serie original que ustedes utilizaron converge o diverge. Ese es el resumen de los criterios que estudiamos.
pueden de hecho utilizar esa tabla, es bastante útil. Después, aquí viene la primera parte que fue el criterio de la raíz y los 3 ejercicios que hicimos. Bueno, los 2 ejercicios que hicimos. El primero mostramos convergencia, el segundo convergencia. Este fue el que no hice, pero aquí está la prueba del límite. Si se dan cuenta es un poco más larga, por eso no la quise realizar. Pero ahí viene la prueba de la convergencia, bueno, en este caso la prueba de la divergencia de esa sucesión que está contenida dentro de una suma. Tercer ejercicio y después el criterio de la raíz. Vienen lo que necesitamos para saber si converge o diverge, el único ejemplo y lo más importante de esto, sus tareas. Para el criterio del cociente, entre el ejercicio 13 y 26 solamente van a realizar los pares. Y recuerden que esto es una sugerencia. Entregables solamente van a ser los pares, pero si ustedes quieren realizar más ejercicios no hay ningún problema. O sea, del 13 al 26, aquí están, solamente los ejercicios pares, solamente eso. Después, del 27 al 50, van a utilizar el criterio de la raíz. Aquí me equivoqué. Sí me equivoqué. Bueno, aquí lo que van a hacer es, dependiendo de lo que les digan aquí, van a utilizar el criterio, bueno, van a utilizar ese criterio. En este caso, para esta primera listado de ejercicios van a utilizar el criterio del cociente, pero ahora va a ser entre el ejercicio 13 al 26, solo el criterio del cociente. Después, en la siguiente, van a utilizar el criterio de la raíz. Igual solamente hacen pares o impares, los que ustedes quieran. Y esto es lo más importante, de hecho. Aquí les pido que hagan todos los ejercicios, que son del número 51 al número 66, perdón. Aquí, ¿qué es lo que van a hacer? Primero van a identificar qué método para probar convergencia o divergencia y después van a aplicarlo, porque aquí ya viene una mezcla de todo lo que vimos. Por ejemplo, para este ejercicio 54 es muy fácil probar convergencia utilizando el criterio de, por ejemplo, de la serie geométrica o el criterio de la raíz, ahí a su conveniencia. Traten de utilizar varios métodos para probar la convergencia o divergencia. Por ejemplo, este ejercicio 61, ¿cómo se me ocurriría? Utilizando el criterio de comparación, obviamente. Sale bastante sencillo con ese método. Bueno, esta es su tarea y esta es la clase de hoy. Antes de terminar, porque quedan 2 minutos de clase de esta primera sesión, ¿tienen alguna duda, jóvenes? Acaban 2 minutos la clase. ¿Cómo? Perdón. Que acaban 2 minutos la clase. Bueno, la primera sesión sí. Recuerden que hoy les voy a dar 2 clases. Esta es la primera, que es el último criterio. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Jóvenes? ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Qué días vamos a tener clases? Hoy, mañana y después el lunes y el miércoles. Ok, gracias. Y esta tarea me la entregan el viernes en el horario de clases. El viernes no vamos a tener La de clases. mañana, ¿no? ¿Perdón? La de hoy con la de mañana, ¿no? El viernes. Sí, la doy con la de mañana el viernes. Bueno, A únanse las a la siguiente clase, por favor.